Vamos a hacer un pequeño recorrido de la parte de legislación que vamos a revisar referido a la parte de medicina laboral, tomando lo que estuvimos trabajando. Hasta ahora vimos que para que el sistema funcione, deberíamos evitar ciertos incidentes. Me estamos refiriendo a los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Son los dos motivos por los que en el nivel más primario, o sea, en el nivel de trabajadores, a largo plazo se podría llegar a detener el sistema o por lo menos alterarlo de alguna manera. Estos dos casos, los accidentes laborales y enfermedades profesionales, están tratados en la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.554, en su artículo 6. Entonces, arranquemos este paseo analizando qué es lo que dice el artículo número 6. Tenemos la Ley 24.557 en el capítulo 3, que se refiere a contingencias y situaciones cubiertas. Contingencias nos referimos a situaciones imprevistas, aquellas que yo no puedo planificar. Y en el artículo 6 tiene tres ítems, ¿sí? El primero dice, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas del trabajo. Sigue un poco más dando algunos detalles con respecto al caso de el accidente en viaje, pero nos vamos a detener en ciertas palabras claves. La primera que nos aparece que es importante de relacionarlo con el concepto de accidente de trabajo es que es un hecho súbito y violento. Ocurre en un determinado momento, es corto en el tiempo, pero además es repentino en el sentido de la intensidad. La otra cuestión importante que se refiere a que es por el hecho o en ocasión del trabajo. Hecho del trabajo y ocasión del trabajo son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si el accidente ocurre por el hecho de estar trabajando, o sea, a causa de la operación que se realiza o en el lugar de trabajo, ¿sí? Por más que no sea asociado a la actividad en sí, estamos hablando de un accidente de trabajo. Tiene que estar asociado al lugar de trabajo y a la actividad del trabajo. Tenemos que sacar de acá, por ejemplo, situaciones como tenemos un operario, un obrero, por ejemplo, que decide tomar un suministro eléctrico fuera de lo habitual y se sube y tiene un accidente, tanto de caída como de electrocución. Esto no es un accidente de trabajo, porque no estaba asociado a la tarea asignada en el trabajo. Otras situaciones que no son accidentes de trabajo serían, por ejemplo, el lugar en el que está trabajando es correcto, pero no es el momento del trabajo. La persona no debería estar ahí a pesar de que sea su lugar de trabajo. Bien, las otras situaciones que plantea es en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. A esto se los llaman accidentes itíneres. ¿Está? Itinere porque es en movimiento. ¿Está? Puede ser que sea algo muy violento, como podría ser que le atropellen a la mujer que estaba yendo a su casa o yendo al trabajo, o cosas mucho más simples. Estamos bajando de la escalera, bajando del cordón y uno se dobla el pie, ¿sí? Se produce un esguince. Eso también corresponde a un accidente de trabajo porque es en el trayecto entre el trabajo y el domicilio. Bien, avanzamos al artículo, seguimos con el artículo 6, el ítem 2. En el ítem 2 estamos hablando de las enfermedades profesionales, ¿sí? Leemos la definición. Se consideran enfermedades profesionales a aquellas que se encuentran incluidos en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3 de esta ley. Este listado identificará agentes de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. A ver, no está definiendo
qué es una enfermedad profesional, como sí hacía con los accidentes laborales. En los accidentes laborales, decía, es derivado del trabajo y en el lugar de trabajo. Acá consideramos a las enfermedades profesionales aquellas que van a estar en un listado. Esto es un futuro del año en que se promulgó la ley, que estamos hablando de 1996. Actualmente ese listado ya existe, ahora vamos a hablar en un momento. Pero retomamos a ver, otra vez, em, ¿qué cosas son importantes acá? Es importante reconocer esto, agente de riesgo, porque esto sí me va a ligar fundamentalmente una enfermedad profesional asociada a la profesión a las que no lo sean. Bien, seguimos. En el ítem 2b, serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuidos al trabajador o ajenos al trabajo. ¿Qué está diciendo acá? Bien, tenemos un listado, o en el 96 vamos a tener un listado, ahora en el presente tenemos un listado de enfermedades. Si uno sospecha que la enfermedad presente correspondería a una enfermedad profesional y no está en el listado, se comienza un procedimiento que está listado más adelante, que nosotros no lo vamos a ver en detalle, para que una comisión de médicos determine que está asociado al trabajo. Pero acá aparecen palabras claves y acá sí es similar a la de accidente laboral, ¿sí? Tiene que ser por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo. Por ejemplo, una trabajadora de un laboratorio, por una punción con una aguja, puede contraer el virus del SIDA, el HIV. Esto sería una enfermedad profesional, porque ocurre en el lugar de trabajo con causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo. Ahora, no siempre que ocurra en el trabajo significa que esto sea una enfermedad profesional. ¿Sí? Habría otras causas, por ejemplo, para contraer HIV estando en el puesto de trabajo, pero que no están asociadas a la causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo. Bien, el ítem 3 están excluidos de la ley, lo vamos a pasar por alto, pero sepan que está acá, de qué manera considerar situaciones que uno pensaría que son accidentes laborales o enfermedades profesionales, pero que no se las puede considerar por motivos propios del trabajador. Volvemos acá entonces. Tenemos que el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que la acabamos de analizar, habla de accidentes laborales, que los define, y de enfermedades profesionales, que dice que va a ser un listado. Dentro de accidentes laborales, entonces hablé de accidentes en el puesto de trabajo y accidentes in itinere, en viaje. Y con respecto a las enfermedades profesionales, nos dice que pertenece a un listado de enfermedades profesionales. Bien, este listado actualmente existe y está en dos decretos. El decreto 658 del 96, que es del mismo año de la Ley de Riesgo de Trabajo, que fue ampliado por el decreto 49 del 2014. En estos dos decretos está el listado de enfermedades profesionales. Para la materia que estamos cursando ahora, medicina industrial, ustedes tienen que conocer que estos dos son decretos, tienen que conocer los números y tienen que saber que ahí está el listado de enfermedades profesionales. En esta materia no lo vamos a trabajar, lo van a trabajar más adelante el año próximo con enfermedades profesionales. Pero en esta materia tienen que conocer estos dos números y que ahí está el listado de enfermedades profesionales. Bien, volvemos a conectar con lo que trabajábamos antes. Tenemos que tratar de evitar estas dos cosas, accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y en eso está el espíritu de la Ley de Riesgos de Trabajo, tomar la prevención como el alma de todo lo que vamos a hacer. En función de la prevención, vamos a permitir que todo el sistema de producción siga funcionando. Y para que actuemos con la prevención, se generan dos servicios, el servicio de medicina del trabajo y el servicio de seguridad e higiene del trabajo. Estos dos servicios están normatizados por varias normas, pero nosotros en esta materia vamos a trabajar con dos en particular. Por un lado vamos a trabajar con el decreto 1338 del 96, que es el primero que da precisión, no demasiada, pero da precisión a las actividades que tienen que desarrollar los dos servicios. Posteriormente, más recientemente,
Se completa el listado de actividades que tienen que hacer cada uno de los servicios con la resolución 905 del 2005. Acá no solamente detalla las funciones de cada uno de los servicios por separado, sino también las funciones que tienen que hacer en conjunto. Ok, ahora, si la idea es prevenir, y ahora sí nos estamos acercando de pleno al tema de medicina laboral, si la cuestión es prevenir, uno tiene que hacer algún tipo de control. Esos controles están orientados efectivamente para enfermedades profesionales y son los exámenes médicos. Exámenes médicos hay 5 tipos diferentes. Esos 5 tipos están detallados y regulados por una norma que es la resolución 37 del 2010. No es la primera, ¿sí? Hay normas anteriores, pero esta como que pisó a todas las demás. Nos quedamos con esta con la que vamos a trabajar. Y mencionamos que en las enfermedades profesionales un punto importante era el de agente de riesgo. Los agentes de riesgo lo toman los exámenes médicos y las enfermedades profesionales. Estos dos toman a los agentes de riesgo como un tema central para determinar si esto corresponde a laboral o no laboral. Y existe un listado de agentes de riesgo que eso está presente en la disposición 2 del 2014. Es una disposición de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, nos quedamos por ahora con esta red. ¿Sí? Con esto es lo que nosotros nos orientamos para trabajar en todo el primer módulo que es la legislación. Los puntos que están en verde corresponden a las normas que ustedes tienen que conocer el contenido. Son las que vamos a estar analizando en las próximas clases. Lo que está en azul tienen que saber el número y que eso corresponde al listado de enfermedades profesionales.